Buenas tardes, señores. Bienvenidos a esta nueva conferencia en el ciclo de conferencias que estamos dando todos los días miércoles a las 5 de la tarde para un poco profundizar algunos temas relacionados con el curso de SQL Server que se dicta en esta plataforma. Soy el ingeniero Walter Moncada Cárcamo y en esta oportunidad vamos a hablar sobre estrategias de copias de seguridad. Bueno, todos sabemos que cuando uno maneja información importante dentro de la empresa, definitivamente manejar las ventas, por un lado las compras, el manejo del almacén, las cuentas corrientes, el manejo de caja, banco, los estados de producción, los controles de producción, siempre se maneja mucha información. Y entonces esta información se aloja en un gestor, como en este caso estamos usando el Microsoft SQL Server. Hasta ahí la cosa está bien. El problema es que, como siempre, hay un riesgo que pase algo relacionado con el hardware o de repente un problema, digamos, de carácter universal, como ocurrió en el PIA 2000, los que tuvimos oportunidad de pasar ese momento fue bastante difícil. Cuando apareció el año 2000, muchos sistemas tuvieron problemas por el manejo de los ceros, ¿no? O sea, ustedes saben que las fechas se manejaban siempre desde el 1 de enero de 1900 y entonces se manejaban dos dígitos. Entonces, cuando llegó el año 2000, 1900, terminaban dos ceros, el 2000 terminaban dos ceros y era todo un caos. En lo particular, dábamos servicio a algunas compañías, advertimos de las copias de seguridad que las hagan con su debido tiempo, y bueno, fue todo un caos. Menos mal, eso se supone ya no debe volver a ocurrir, porque ya no ocurrió con el año, ya no va a ocurrir hasta que exista otro número parecido, ¿no? Entonces, aquí la situación está siempre en buscar la forma de salvar la información, ¿cierto? Para ello vamos a dar algunas recomendaciones, porque a medida que la base de datos aumenta de tamaño, como es normal, yo tengo clientes, por ejemplo, que manejan desde el año 2004 información. Imagínense cuántos años hay de data, sobre todo si hablamos, por ejemplo, solo de las ventas, estamos hablando de millones de registros. Entonces, a medida que la base de datos aumenta de tamaño, las copias de seguridad completas van a requerir, una, más tiempo, y otra, más espacio. Sin embargo, si alguien me pregunta, ¿qué prefieres tú? Definitivamente yo prefiero una copia de seguridad completa, porque así no estoy con la duda de que por ahí se me haya escapado alguna transacción que no debiera ocurrir, porque digamos, el paquete está preparado precisamente para hacer copias de seguridad diferenciales, ¿correcto? Entonces lo recomendable es tener una copia de seguridad completa con una serie de copias de seguridad diferenciales. En empresas grandes o con manejo grande de data como la que les estoy comentando, hacemos eso, ¿no? O sea, se hace una copia probablemente en algunas empresas por semana, en otras empresas por mes, y durante los días se hacen copias de seguridad diferenciales. Quiero también aclarar que por una razón económica, muchas organizaciones trabajan con paquetes que ya no tienen que pagar licencia, y a veces eso también tiene sus bemoles, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos del SQL 2000 Server, 2000, definitivamente fue el más estable, se manejó muchos años y muchas empresas lo tienen, pero no tiene la versatilidad que tienen las otras nuevas versiones. Sin embargo, ya esto va a depender mucho de lo que la empresa u organización quiera invertir para poder, digamos, tener copias de esta naturaleza y automáticas, ¿no? Porque podríamos hacer copias definitivamente de carácter manual. Así que hay que calcular el tamaño, ¿cierto? Y ese procedimiento que ven allí
que es precisamente el procedimiento que nos da la capacidad que tenemos en el disco. Se supone que conforme ha ido creciendo también el hardware, ahora tenemos discos con una capacidad enorme, no tenemos que pelear mucho con eso, pero antes sí era un lío esto, ¿no? Así que hay que calcular el tamaño de una copia de seguridad completa mediante este procedimiento almacenado. Eso nos da una idea que si ya no tenemos capacidad, entonces habría que o descargar, lo que yo suelo hacer, donde se encuentra la data, o si no, en todo caso, optar por copias diferenciales. Bueno, eso va a depender, repito, de lo que ustedes tengan que desarrollar. Así que la copia de seguridad de una base de datos, sin importar ya el tamaño, es parte de una solución en la base de datos, es parte de la operatividad y de la responsabilidad del administrador de la base de datos, ¿no? Por ejemplo, cuando no existe una persona dedicada en la compañía y ustedes le han dado el servicio de crear la base de datos y manejar los sistemas transaccionales o gerenciales que hayan instalado, es un poco la decisión profesional de entrar, ¿no? y hacer las copias de seguridad para no tener problemas más adelante. Así que sobre la decisión que se elija, usted tiene que decidir qué tipo de seguridad necesita. Una copia de seguridad completa toma una instantánea de una base de datos completa en cualquier punto dado, ¿no? No necesitamos cerrar las transacciones o decir no trabajen para hacer copias de seguridad. El SQL está preparado para hacer eso, sí que podemos hacerlo en caliente, pero si queremos hacerlo mejor y con la seguridad de que vamos a terminar adecuadamente con toda la data, pues yo preferiría trabajar en horas en donde ya la gente se ha ido y el servidor está prendido, así que podemos hacer una copia de seguridad completa. Una copia de seguridad diferencial solo es la copia de los datos que han cambiado últimamente desde la última copia de seguridad completa. Eso lo decide el SQL con una facilidad enorme, o sea que no tenemos duda de que ocurra así, ¿no? Una copia también se puede hacer una copia de registro transaccional, o sea, de los logs. Es una copia de seguridad de los datos en el registro solo log de las transacciones y consiste en las transacciones que fueron recientemente comprometidas con la base de datos, ¿no? Pero eso también requiere de cierto grado de permiso, ¿no? Repito, en el SQL 2000 no teníamos problema para nada de ese tipo, pero claro, la versatilidad de la forma de hacer copias ha ido variando y entonces las últimas versiones tienen cosas más interesantes. Así que antes de hacer una estrategia habría que preguntarse lo siguiente, por ejemplo, qué porcentaje se pueden perder, ¿no? En su caso, en cualquier falla. Porque no olviden que se cae el disco duro, por ejemplo, en el peor de los casos, y ni modo, ya sé que se ha caído el disco y ahí está la data. ¿Qué hacemos, no? Bueno, la mayoría de empresas tienen mirrors, copias de espejos, donde van alojando, ¿no? Yo suelo trabajar, por ejemplo, en algunas máquinas o en algunas empresas con máquinas que sirvan ese soporte, ¿no? Si se cae ese, simplemente traslado el direccionamiento al nuevo servidor, hago la copia de la seguridad siempre y cuando haya sido programada adecuadamente. ¿Con qué frecuencia se actualiza la información? Esa es otra pregunta. Yo necesito copias de seguridad regulares desde un punto de vista de los resultados, así que como desde un punto de vista de recuperación yo tengo que escoger, ¿no? O sea, ¿necesito copias regulares o necesito copias desde un punto de vista de recuperación? Eso es lo que puede ocurrir, ¿no? Otra pregunta es si necesito hacer una copia de seguridad de todos los datos todo el tiempo o puedo hacerlo periódicamente y luego hago una copia de datos que ha cambiado en el interín, ¿no? También podría preguntarme qué datos tienen que estar respaldados y cuánto tiempo se necesitará mantener las copias de seguridad. Hay empresas que manejan pues movimiento bastante lento transaccionalmente hablando y entonces las tablas maestras generalmente no cambian mucho, ¿no? Las que cambian son las transaccionales, así que si yo tengo un movimiento transaccional no muy alto, pues podría hacer una copia tranquilamente cada semana.
Ahora, en el caso de una falla catastrófica que suele ocurrir, a pesar de todos los, digamos, de todas las normas de seguridad informática que existe, ¿cuánto tiempo necesito para reconstruir la base de datos, ¿no? Ya ha habido casos en que por alguna razón, digamos, de falla, de hardware, vamos, esa base de datos no se puede levantar. Y entonces habría que ver cómo la recuperamos. Y recuperar una base de datos no es lo mismo que restaurarla, ¿no? O sea, restaurar una copia de seguridad es mucho más sencillo, definitivamente. La copia de seguridad hay que dividirla en dos partes. La primera parte es cuando hay que realizar una copia de seguridad manual, ¿no? Que obviamente significa disponibilidad para llevar a cabo la copia. Eso, señores, no es un problema. Realmente yo designo a alguien que operativamente lo desarrolle y no debe haber problemas. Ya una vez que se domina eso, se puede programar en una hora específica. Pero aclaro algo, ¿no? Que pasaba con 2000, por ejemplo. Cuando lo poníamos de manera automática, crecía demasiado, ¿no? Crecía demasiado el archivo, el tamaño del archivo. Entonces, había que estar de cuando en vez borrándolo para volverlo a crear, ¿no? Y bueno, las copias de seguridad en la actualidad tienen una fecha de caducidad, pueden ustedes hacerlo con fecha de caducidad y eso no, tampoco es, digamos, ningún problema en la actualidad. Bueno, hacer una copia de seguridad básicamente de raíz implica entrar a tareas, ¿no? Hacer un backup, decirle a la máquina que vamos a hacer un backup y nos presenta un cuadro de diálogo que tiene tres partes, ¿no? La primera parte que tiene que ver con todo lo que es general. Aquí está el nombre de la base de datos, el tipo, ¿no? El tipo de backup, ¿no? Cuando el modelo de recuperación es simple, no te permite hacer transaccionales, o sea, nada de logs. Todo sería o full o diferencial, ¿no? Y bueno, por defecto, y eso es importante verlo, y es mejor que sea así, al inicio, bueno, los que no somos, digamos, por decir así, muy pegados a la letra, queríamos crear nuestra propia ubicación, ¿no? Pero con el tiempo yo he descubierto, en lo personal lo digo, que es mejor seguir la ruta que el SQL te ponga, ¿no? Y te evitas problemas. Entonces, la máquina te da la ruta, solo tienes que ponerle el nombre del archivo con el que quieres trabajar. Si ya lo tienes, puedes removerlo y adicionar uno nuevo, si quieres, o puedes simplemente adicionarlo sobre el que ya está, ¿de acuerdo? Entonces, si entras a la parte de opciones de media, tienes, por ejemplo, algunas cosas muy interesantes como las que ustedes están mirando allí, ¿no? O sea, tenemos la opción de que escojamos algunas cosas dentro de esa copia de seguridad y eso es importante tomarlo en cuenta. Por ejemplo, tenemos que ver si vamos a anexar el conjunto a una copia de seguridad ya que existe, podemos sobreescribir, ¿no? Sobreescribir, ahí dice override, todos los conjuntos de copias de seguridad existentes. Podemos hacer digamos, una comprobación sobre el nombre de conjunto de medios y fecha de expiración del conjunto de copia de seguridad. Esto, conforme ustedes vayan necesitando algunas comprobaciones, las van haciendo, pero si esto es algo muy común, no se limiten. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la, digamos, con la confiabilidad, ¿no? Que es esto que vemos aquí, ¿no? Como dice ahí, comprobar la copia de seguridad al finalizar, ¿no? También te dice si realizas una suma de comprobación antes de escribir en los medios, ¿no? O sea, la máquina te da una información, digamos, de carácter estadístico y eso también te sirve, ¿no? Para poder llevar un control de lo que estás haciendo. También tienes en Backup Options, tenemos, por ejemplo, aquí está lo interesante, donde tú puedes decir que después de, por ejemplo, 60 días ya caduque, ¿no? O sea, ¿cuándo expira tu copia de seguridad?
porque tampoco es bueno tener una copia de seguridad y otra, ¿no? Yo he tenido un cliente, por ejemplo, que cada vez que hace una copia pone un nombre, ¿no? Y eso va creciendo y a la larga, pues, le cuesta espacio. Entonces es mejor no abusar de ello, ya eso depende mucho de lo que nosotros necesitamos. Pero como ven, se puede hacer. Ahora, también puedo usar código. Por ejemplo, en lo personal, a veces tengo que usar código. ¿Por qué razón? Porque yo no uso el SQL, o mejor dicho, yo uso el programa que se conecta a SQL. Y entonces yo tengo que crear un script. Puedo hacer un script básicamente para llamarlo, ¿no? Y que haga el backup. Entonces, crear una nueva consulta no importa la base de datos, porque nosotros en el momento que decimos backup, database, ya estamos dándole el nombre de la base de datos, ¿no? Y luego, pues, le decimos a tal disco. Ve, esta dirección, por ejemplo, yo no la suelo cambiar, ¿no? Porque hasta aquí es la dirección que el SQL te asigna para tus copias de seguridad. Ya esto depende del nombre que tú quieras darle, ¿cierto? Y siempre hay algunas, digamos, algunos atributos que habría que mencionarlos, no todos, porque no todos en realidad se usan, algunos más que otros, va a depender mucho de lo que, digamos, en lo que estamos trabajando, cómo es que queremos hacerlo, y esa es la forma correcta de hacer las cosas. Entonces ya veremos por allí que hay algunas opciones que siempre se suelen colocar dentro de las copias de seguridad. Hay toda una sintaxis. Ven, por ejemplo, allí algunas, digamos, atributos, como por ejemplo, nos dice aquí skip, ¿no? Significa, porque yo puedo poner no de skip o skip. Si pongo skip o no skip, quiero decirle a la máquina si deseo saltar la comprobación digamos, del backup cuando se utiliza, ¿no? Entonces yo uso skip, en caso contrario ya tengo que decirle que no lo haga, no le pongo no skip, ¿no? Por ejemplo, ahí dice load y no unload, ¿cierto? ¿Por qué? Porque antes se usaba la cinta, ¿no? Y entonces especifico si la cinta se descarga o se mantiene en la unidad de cinta. Eso, evidentemente, generalmente en la computadora no se necesita eso, ¿no? Porque todo se va a disco. El stats, yo puedo poner un porcentaje 10, por ejemplo, proporciona un mensaje indicando el intervalo de porcentaje equivalente a la cantidad aproximada de la copia de seguridad que está siendo terminada, ¿no? Es útil, sí, para medir el progreso de la copia de seguridad, ¿de acuerdo? Y esto es una información que queda para la persona que está trabajando. Ahora, es útil saber, por ejemplo, que en el ejemplo anterior no he usado opciones, algunas otras no he usado. Y acá, por ejemplo, es una copia total, un backup completo. En cambio, yo aquí estoy haciendo una opción, miren, aquí no he dicho nada, y aquí al decirle width diferencial, estoy diciendo que es una copia diferencial. ¿Ok? Y obviamente ya estoy usando algunos atributos que no he usado. Por ejemplo, le digo que el tiempo está dado para 60 días. El format o el no format especifica el formato para el soporte de almacenamiento o no. Yo le digo que no lo formatee. Aquí está, ¿ven? No init. Le digo el nombre para que quede el nombre de la base de datos diferencial, no skip. Por ejemplo, el rewind especifica si va a rebobinar una cinta o no. Aquí no voy a trabajar con cinta, así que no le pongo el status, ya lo expliqué. Por ejemplo, en el caso de que yo quiera usar una comprobación, también la puedo hacer con checksum, ¿no? Una sumatoria de toda la comparación. Bien, entonces vamos a ver esto en nuestro paquete. Ya está. Vamos primero a empezar por lo que hemos visto. Voy a tomar cualquier base de datos que tenga aquí, ¿no? Yo entro y esta la he hecho para el ejemplo que estamos usando. Y entonces voy a hacer lo siguiente. Le digo tareas,
le digo copia de seguridad y ya está, ¿no? Entonces me dice, mira, vas a copiar esta base de datos de manera simple, full, no puedo escoger full o diferencial, y acá puedo remover y puedo crear, ¿no? Y bueno, voy a crear, entonces la máquina, ven, ya me dio un direccionamiento, y yo le digo, copia miércoles, y punto macro, ¿no? Y ya está, ok. Entonces le digo ok, y ya está, no toqué nada más. ¿Se dan cuenta? No toqué nada más. Entonces, veamos qué ocurre en la máquina, ¿no? Porque es importante entender dónde esto se graba. Entonces, entramos a todo el adicionamiento, estamos entrando en archivo de programa, entramos a Microsoft SQL Server, a la opción, a la carpeta MSQL, y aquí está backup, ¿no? Y como ven, acá está la copia que acabo de hacer. ¿Eh? Ese archivo es importante porque ya tiene toda la copia de la base de datos que he tomado. Podría haber hecho algo como esto, ¿no? Una tarea, un backup, y además de esto, que ya lo tengo con el nombre, podría entrar algunas opciones, como por ejemplo, que me verifique el backup cuando finalice, y de repente le digo que esto va a ser usado o va a caducar en 60 días. ¿Ok? Acá está la fecha de hoy, por defecto lo pone, ¿no? Lo puedo cambiar, ¿no? Hasta que pasen 60 días, le doy OK, dice, OK, completo. Entonces me voy a la data y aquí, como pueden ustedes mirar, está mi copia de seguridad. Claro, no he visto yo la comparación porque definitivamente lo tengo aquí, pero si yo hubiese hecho esto, ojo, tareas, copia de seguridad, y bueno, me hubiera ido al script, ¿no? Vamos a ver, en general, está todo bien, ya está, voy a verificar, y además 60 días, así como lo hice, puedo poner, y acá en el script puedo mirar ese script y grabarlo en un script común y corriente. Sobre todo, si es que queremos luego ponerlo esto en un programa. ¿Ok? Miren. Ahí está la copia. ¿Ok? Yo lo dejé ahí, pero cuando me vaya a la carpeta donde copié esto, observen, yo lo edito, ¿ve? Y me ha hecho toda esta declaración. Que yo solo necesitaba esta parte si quiero hacer una copia normal, esto de aquí. Pero ya esto se agrega porque le he dado opciones de comprobación y le he dado tiempo, ¿no? Este return date lo copia la máquina cuando yo quiero hacer una copia con tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, si yo quiero manejar sobre esta, digamos, sobre este backup, una copia diferencial, no noto, obviamente tengo que hacerlo ya con un nombre que existe. Siempre hay que hacer una copia diferencial luego de haber hecho una copia total, ¿no? No tendría sentido hacer lo contrario. Y ya está. O sea, ustedes no van a notar la diferencia, digamos, en grandes rasgos, porque ya está, no se necesita nada extraordinario. Eso lo hace el SQL tan rápido que no genera un problema. Si se dan cuenta, no debe ser un problema para nadie, en lo absoluto, crear copias de seguridad. Y por eso es que es un error cuando las compañías no designan la copia de seguridad a una persona, ¿no? Alguien que operativamente lo haga. Porque se necesita y se debe entender que a pesar de que ahora los discos duros vienen protegidos, ahora tienen otro comportamiento, tienen otro trato, los tracks o los clusters es difícil que se malogre, de todas maneras siempre estamos en la opción
de que esto se pierda. Además que este archivo es totalmente portátil, ¿no? Se lo pueden copiar y lo pueden llevar a otro lado. Vamos a una base de datos un poco más grande. A ver, esta de aquí es un poquito más grande, ¿ya? Voy a entrar a tareas, voy a hacer un backup, ¿ya? Y bueno, como ven, ya le puse un nombre, el nombre que ha tenido antes, ¿no? Si yo lo puedo remover y puedo crear, ¿cierto? Ya la máquina me da la dirección. Y le digo OK. Entonces, OK. ¿Ven? Se dan cuenta, está ejecutando, porque es una base de datos un poquito más pesada, ¿no? Por eso lo recomendable es hacerlo en horas en donde la gente ya no está trabajando o no está accediendo con la frecuencia y ya está, ¿no? Si vamos a mirar esto, aquí está, se dan cuenta, su tamaño evidentemente es mucho mayor y claro, si tenemos data que se tiene de muchos años atrás, entonces es conveniente que se haga de otra manera. Bien, hasta ahí hemos visto la parte operativa, ¿no? Entonces, yo tengo, digamos, la necesidad de hacer esto a nivel de alguna implementación. Lo vamos a mostrar en un momento. Por ejemplo, a ver, vamos a entrar, voy a entrar a una de las empresas para poder mirar cómo hago la conexión. Estoy accediendo a un servidor, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo entro a un módulo que está hecho en Visual, ¿no? Entonces, entra la empresa, quiero explicar esto para luego entender algo que vamos a hacer. Yo voy a entrar como administrador para poder hacer la copia y le digo, bueno, entra a copia de seguridad. Yo estoy en el lenguaje, ¿ok? Entonces, me voy aquí, voy a llamar a un archivo que ya está creado por defecto para hacer una copia y le digo guárdalo, ¿no? Entonces, este proceso lo que está haciendo es accediendo a un script del SQL y ya está. Y la copia se terminó con éxito. Claro, en este caso yo ya he roto la opción de hacerlo directamente en donde yo quiero que vaya. Ya esta es otra forma de hacerlo, pero claro, hay que tener los cuidados para que estas copias de seguridad se hagan como debe hacerse, ¿no? Aquí tengo backup, aquí está el archivo que acabo de crear, hoy día 6 de enero. ¿Ven? Y me ha hecho una copia de seguridad. Claro, lo hago a nivel de programa, pero ¿qué implicaría esto hacerlo a nivel del SQL, ¿no? Entonces, implicaría básicamente, voy a entrar aquí, por razones de tiempo hemos pensado, vamos a cargarle esto. Ok. Por ejemplo, yo voy a hacer una copia de datos y le voy a poner aquí un nombre. ¿Ya? Entonces, la sintaxis que ustedes han podido mirar. Le digo, hazme un backup de la base de datos SQL TSDB1. De esta de aquí, podría usar cualquier otra. ¿Ya? Vamos a usar así. Vamos a ponerle Galuma, por ejemplo, acá. Entonces, esto lo inserto en mi programa, donde yo voy a trabajar. ¿Ok? Entonces, le digo, ya está. Con el nombre, vamos a ponerle aquí. Y ya está. Lo ejecuto. Y a esto me refería, ¿ven? Si ustedes ven aquí estados, me está diciendo de 10 en 10, 10, 20, me avisa que llegó al 100%, me dice que ha procesado 10.080 páginas de la base de datos,
¿cierto? Me está diciendo que ha procesado los dos archivos, tanto la data como el log, ¿no? Y que el proceso ha terminado en 0.728 segundos. ¿Ok? Entonces, esto, por la ruta, es conveniente hacerlo. Si yo quiero romper esa ruta, lo tengo que hacer de otra manera. ¿Ya? Lo podemos mostrar más adelante. Entonces, aquí me voy, por ejemplo, vamos a ver en el disco C, ¿cierto? No olviden, archivos, programas, siempre SQL, no el otro, no esto de acá, disculpe, no esto, sino este de aquí. Le dan la ruta, y aquí está el backup, ¿no? Lo que yo acabo de crear. ¿Se dan cuenta? Listo. Ese sería hacerlo la copia total, el backup completo. Entonces yo puedo luego hacerlo directamente aquí. Igualito, no cambio nada. Si es una copia diferencial, tengo que usar una copia total para basarme en ella, ¿no? Le digo que va a demorarme 60, puedo poner 90, en fin. Hago aquí lo mismo, ¿cierto? Sino que ahora va a ser el nombre, no va a ser completo, sino va a ser diferencial. Noten esa N, es importante ahí, el sintaxis. Ahora sí, ejecutamos. Bueno, como no le he dado el status, el stat, la máquina lo toma, ¿no? Pone 13, luego 27, luego 45, va informando, me dice que ha hecho una copia diferencial, de 72 páginas, están igual la data, y nosotros no vamos a ver diferencia, sino vamos acá, ¿no? Solamente verán pues que la fecha, la hora, 17:35, ha cambiado. Aquí tenemos entonces una copia de carácter diferencial. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacerlo a nivel de programa? Claro, lo que yo les voy a mostrar es un ejemplo, pero podría hacerse de otra manera, ¿no? Yo entré aquí, voy a salir. A ver, vamos a verlo claro, en un DLL que se haya puesto en el programa, por ejemplo, acá vamos a ver. A ver, perdón, disculpen. Vamos viendo aquí en los DLL, exacto. Okay. En seguridad. No, estoy mal. A ver. Voy a coger el programa correspondiente que hemos visto ahorita en la seguridad. Este módulo es módulo exclusivamente para hacer seguridad. Acá está. Ok. ¿Ven? Esta es la sintaxis, porque yo lo que estoy es adoptando la sintaxis, ¿no? ¿Ve? Le digo, hazme una copia de boticas, apúntalo al disco y miren lo que hago. Yo estoy dándole la opción, esta es la ruta que el SQL me pone. Pero además, coma, le digo que vaya a este disco, al disco que yo le indiqué, ¿no? Yo le puse boticas. Pero claro, para hacer esto, por ejemplo, en la versión SQL 2000, yo necesitaba solo esta opción. Yo decía qué disco y se acabó el problema. Esto que ven aquí es simplemente el disco. Esta es una variable, ¿ok? Una variable. Backup database, le ponía el disco y se acabó. Pero en las versiones posteriores yo tengo que indicar la ruta y hago una copia de esa ruta. La hago acá. Porque a veces la gente no tiene que entrar a esa dirección, ¿no? Lo correcto sería ir directamente a un lugar, a una carpeta que nosotros hemos elegido. Eso es lo que hago aquí. Y bueno, le digo no formal, no divino, y le doy el name y se acabó, ¿no? Y el status. Esta operación es la que ustedes miran trabajar
O sea, puedo ponerlo así. En este SQL, este 2008, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Pero, obvio, aquí vamos a quitarle algunas cosas porque como esto es un código que hemos pasado, vamos a quitarle las comillas, acá N, y aquí tendríamos que darle esta dirección, ¿correcto? La dirección de donde está la copia de seguridad. Okay. Esta dirección, básicamente, que es lo que me interesa manejar aquí. No va esta comilla, tampoco va esta comilla. Listo, vamos a ver acá. Listo. Ok. Todo esto no va. Lo que he hecho es trasladar la orden correspondiente, ¿no? A la... Ahí estamos. Creo. Ok. Entonces, si yo ejecuto esto, me dice, igual por ahí está fastidiándome. A ver. Este aquí está de más. Ya está. O sea, no me está dando opción para cargar esto directamente. A ver. Ahora lo hago a nivel de lenguaje. Ok. Ahí asumo que no debe tener ningún problema. Algún error de sintaxis estoy cometiendo por ahí. No lo logro detectar. Este momento. Bueno, vamos a tener que copiar una idea como esta, ¿no? Directamente acá. No me deja copiar. Vamos a tener que copiarlo en una dirección. Pero bueno, vamos a ver, probablemente aquí la dirección yo la he cambiado. A ver, quiero ver si estoy trabajando con el disco. El nombre. Bueno, el nombre lo puedo poner después, eso no hay ningún problema. A ver, vamos a ver la dirección acá. Disco C, no olviden, disco C, acá por ejemplo si tenemos la opción archivo de programa, Microsoft SQL, ¿no? Copia de seguridad, y ya está, ¿no? Todo esto. Eso me parece que estuviera mal escrito. Ya está, estoy poniendo al disco el nombre, boticas. Bueno, asumo que no debe haber ningún problema ahí, pero algo está pasando, bueno. Me voy al disco, pongo el nombre completo, está el nombre, bueno,
hago con compresión. Esto, por ejemplo, no se suele usar mucho últimamente porque no todas las versiones tienen esta opción. Hay que ver también si en la sintaxis está admitiéndome esa opción, ¿no? Si no me está admitiendo, es mejor deshacerse de esa, ¿no? Básicamente, aquí yo no debo tener problemas, pero bueno, estoy teniendo. Ok. Después del disco. Ok. Me dice que el formato, el medio cargado, admite dos familias de medios, pero se espera una familia de medios opción de especificación del dispositivo de copia de seguridad. Claro, yo no tengo el problema con el visual porque desde acá yo lanzo la opción, ¿no? Y con esto me evito el problema de hacerlo en SQL, pero es el código correspondiente. Probablemente algún detalle ahí. En fin, esto definitivamente lo que hay que hacer es verificar si el código que yo estoy poniendo es el adecuado. Me voy a un disco, bueno, aquí hay una N, eso es lo que me está faltando probablemente. Vamos a intentarlo. Porque noten ustedes que cuando yo hago una copia de esta naturaleza, yo puedo poner acá, por ejemplo, disco N, ¿sí? No, esto no, así. ¿Ok? Para poder decirle a la máquina que voy a hacer una copia. No necesito eso en la sintaxis, pero me está requiriendo esto. Bueno. Ok, quiero ver si me han cambiado el atributo de administrador. No se olviden que estoy entrando a un servidor. Probablemente me han quitado el atributo de esa opción. Bueno, entonces tengo que averiguar. Listo. Entonces, queda concreto lo siguiente. Hago una copia, primero completa, como la ven aquí. Es más, si yo, por ejemplo, usara este script que me hace la máquina a la hora de crear, ¿no? Vamos a abrirlo. ¿Ok? Si yo ejecuto esto directamente, porque ya el script lo ha escrito la máquina, ¿no? Eso es lo bueno del SQL, yo no necesito hacer nada extraordinario. O sea, simplemente le indico a la máquina lo que tiene que hacer y lo bueno es que esto yo lo puedo poner en un procedimiento. O sea, creo un procedimiento de copia de seguridad y con ese procedimiento yo alivio el problema y llamo al procedimiento cada vez que quiero ejecutar. Así que la persona que tiene que hacer la copia de seguridad cada cierto tiempo lo puede hacer. Ahora, esto yo lo puedo programar, pero para programarlo yo tengo que tener todo el SQL completo, porque tengo que entrar en Analysis Services, ¿cierto? Y con eso puedo hacer la copia completa, cosa que no lo puedo hacer directamente aquí, ¿cierto? Para programar una copia automática, yo debo tener todo el paquete del SQL, ¿no? Que si eso no había dificultad con la versión del SQL anterior, porque en el 2000 trabajaba sin ningún problema. Bueno, entonces, señores, aquí voy a subirles algunos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo para, perdón, este de acá no, este de acá está, sí, está completo. Gracias. Ya. Esto es lo mismo que acaban de ver, ¿no? Cuando generamos tiempo, cuando queremos hacer algunos procedimientos adicionales, pueden ustedes probar con una base de datos pequeña primero. Aquí les voy a subir esta información al terminar la conferencia. Una base de datos pequeña para que puedan probar con esa base de datos pequeña primero. Y una vez que ya dominen esta parte, la hacen con la base de datos completa. ¿Ya? Bueno, lo que ha sucedido acá es probablemente, estoy recordando que han cambiado los atributos del administrador, porque eso tiene que ver con, exacto, con este señor, que es el que me autoriza a entrar. Entonces tengo que revisar qué cambios me han hecho acá en los roles del servidor o en la asignación de usuarios. Probablemente tenga algunas cositas que revisar ahí. ¿De acuerdo? No he tenido problemas con el programa, es lo que me parece raro. Bueno, es que el programa se loguea
como vieron ustedes, y en el logueado es probable que ahí tenga los atributos correspondientes y que no haya tenido problemas. Muy bien, señores. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Hemos explicado las dos formas básicas que tenemos para hacer las copias de seguridad y recomiendo siempre hacer la copia de seguridad completa. Si es una empresa que maneja mucha información, pues hagan los días sábados o los domingos y dejen el resto para cosas diferenciales, que pueden ser al fin del día o puede ser cada 2 días o cada 3 días. Eso va a depender mucho. Pero siempre la copia de seguridad, sálvenla y pónganla en otro lugar que les permita. Yo, por ejemplo, lo que suelo hacer con la mayoría de empresas es que ellos tengan un disco, estos portátiles, y ahí puedan ir guardando sus copias de seguridad, de tal manera que incluso la tienen fechada, ¿no? Y como son discos de 1 tera, 2 teras, hasta 4 teras, hay espacio suficiente para hacer el trabajo. Claro, si hubiera alguna duda, por ejemplo, cuando ustedes tienen este procedimiento, recuerdan que hemos visto hace un ratito, ¿recuerdan? Si ustedes lo ejecutan, como estoy en Cifano, me dice el tamaño de la base de datos y me dice cuánto espacio puedo usar, ¿no? ¿De acuerdo? Esto lo puedo hacer indistintamente. Si yo me ubico, por ejemplo, y esto lo hago en boticas, ejecuto, también me da el tamaño, ¿no? Si yo lo hago, por ejemplo, con Toso, que hemos usado en algún momento en las conferencias, igual, nos está dando el tamaño de la base de datos y el espacio que necesitara para poder grabar. Así que eso no debe ser el problema, ¿ves? Ahí son 223 megas. Esta de aquí que tiene un poquito más, a ver, vamos viendo, ya lo hicimos pero hace un ratito, ¿no? Me da un tamaño de 225, 41 megas, así que hay espacio suficiente. ¿De acuerdo? Si tienen ustedes un disco, siempre hay que estar mirando, ¿no?, la capacidad, que eso es muy bueno para no tener problemas posteriores. Muy bien, señores. Como siempre, ha sido un gusto. Les invito el próximo miércoles a otro ciclo de conferencias referidos al SQL. Lo damos todos los días miércoles y está estrechamente relacionado al manejo de lo que es la base de datos, manejando el gestor SQL Server 2000. En este caso, obviamente ya no 2000, sino la última versión que se tenga. Eso es lo bueno que estamos haciendo ahora, pues cuando ustedes ejecutan el SQL, ahora ya tenemos diferentes versiones y esta es la 18.6, ¿de acuerdo? Y ustedes es bueno que lo vayan manejando así. Bien, señores, nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.